Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que llegaron a tiempo. Mi nombre es Maite, yo soy especialista en sustentabilidad, soy comunicadora ambiental y consultora B. En Instagram me encuentran como una oveja verde, donde van a encontrar mucha info y herramientas que voy subiendo día a día para llevar en definitiva una vida más sustentable. Gaby, ¿te querés presentar? Sí, bueno, yo soy Gaby, soy neuropsicóloga, me dedico a la docencia universitaria en la Facultad de Psicología de la UCA y soy investigadora en el ámbito de la neurociencia. Soy directora ejecutiva de BrainPoints y bueno, al igual que Maite, ahí en el Instagram de BrainPoints van a encontrar mucha información que tiene que ver con felicidad y con bienestar desde la perspectiva de la neurociencia y trabajamos específicamente desde los hábitos, o sea que por eso estamos acá con Maite en este esfuerzo conjunto. Exactamente, hoy les queremos contar básicamente eso, ¿no? Cómo trabajando desde nuestros hábitos podemos generar grandes cambios. Pero primero lo primero, antes que nada, antes de empezar con las cuestiones técnicas y neurocientíficas que vamos a ver con Gaby de los hábitos, tenemos que saber qué necesitamos cambiar y por qué, en definitiva, ¿no? Hay muchas problemáticas socioambientales que están ocurriendo hoy en día, con las que nos enfrentamos hoy en día, y a veces es difícil saber realmente por dónde empezar. Si bien esto es relativo porque hay problemas que son más importantes en determinadas zonas geográficas que en otras, o porque son más importantes de repente para una población que para otra a nivel cultural, por ejemplo, hay un modelo, que es el modelo de los límites planetarios, que puede darnos una primera pista de por dónde empezar. Quizás algunos de ustedes lo conocen, otros no, así que les cuento un poquito de qué se trata. Un límite planetario vendría a ser un ámbito de actividad seguro para nosotros las personas y para el planeta. Lo que hace es establecer cuál es la capacidad de la Tierra, la capacidad del planeta para poder soportar nuestras actividades, nuestros residuos y todo lo que vamos generando en ella y recuperarse de todas estas perturbaciones, ¿no? En general provocadas, como decíamos, por nuestras actividades. Algunas de ellas son naturales, pero hoy nos vamos a concentrar en lo antrópico, lo que viene de nosotros. Dentro de estos límites, la humanidad podría seguir desarrollándose como viene haciendo y desarrollándose en el futuro, con una relación armónica con la naturaleza. Así es que los respetamos. Acá, si miramos en el gráfico, los límites seguros van a ser los que se encuentren dentro de esta parte verde. Los que ya estén en la parte naranja van a ser más de incertidumbre, estamos más cerca del riesgo, y los que estén en el rojo van a estar en zona ya de riesgo, ¿no? Si cruzamos estos límites, ya nos pasamos más a la incertidumbre y al riesgo, puede haber cambios en el ambiente, algunos de ellos irreversibles, que puedan llegar inclusive a poner en peligro nuestra viabilidad en el planeta, ¿no? Después les voy a agregar a la presentación el link a un documental que habla sobre estos límites. Está en Netflix, así que va a estar bastante accesible para todos. Seguramente también lo podemos encontrar en YouTube. Les voy a agregar el link acá si lo pueden ver porque se los recomiendo mucho, está bueno. Es muy explicativo sobre este tema. Hasta hoy tenemos identificados 9 procesos clave que necesitamos para mantener este equilibrio sano en el planeta, cada uno justamente con sus límites, sus umbrales de actividad segura. Si nos fijamos, lo que son los ciclos del fósforo y del nitrógeno que son vitales para el crecimiento de las plantas en nuestro planeta y que fuimos modificando a través de distintos procesos, sobre todo agrícolas e industriales, especialmente por lo que son fertilizantes químicos, esto está en zona total de riesgo, ¿no? Ya nos pasamos de los límites seguros. Lo que vendría a ser la integridad de la biosfera también está en zona de alto riesgo, como vemos, está en zona roja, principalmente por la pérdida de biodiversidad que manejamos hoy en día, ¿no? Seguramente escucharon hablar de esta sexta extinción masiva de las especies, así es como muchos científicos llaman a este periodo actual, ¿no? Y en un nivel medio, en zona de incertidumbre, también encontramos al cambio climático, ¿no? Que uno pensaría capaz que ya estaba en zona de riesgo por
toda la emergencia climática, pero hoy por hoy lo encontramos en zona de incertidumbre. Esto no es que sea bueno, porque en realidad estamos dando pasos agigantados para acercarnos a este rojo, a la zona de riesgo. Los cambios en el uso del suelo son otro de estos procesos clave, que también está en zona de incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué es esto de los cambios en el uso del suelo? La cuestión es que convertimos bosques en campos de monocultivo, por ejemplo, o reducimos la cantidad de aves silvestres y aumentamos la de aves de corral, generando distintos cambios en los ecosistemas. Y estos cambios en el uso del suelo, justamente, que corresponden a mantener en general una productividad de alimentos y otros productos intensiva y extractiva, inciden en la pérdida de biodiversidad, y no solamente en eso, sino también en el cambio climático y en otros límites planetarios. Acá empezamos a ver cómo no son independientes, sino que están bastante interconectados. Después tenemos a la acidificación del océano, que está ahí, ¿no? Está en el límite. ¿Por qué? Porque a más emisiones de gases de efecto invernadero, más dióxido de carbono, CO2, capaz que lo conocen más por las siglas, también se absorbe en los océanos, ¿no? Y esto cambia el pH del agua de los océanos. Lo disminuye al pH, esto quiere decir que lo acidifica. Entonces aumenta la acidez en los océanos. Y esto trae consecuencias bastante graves para la biodiversidad que está debajo del mar y para todo el planeta en general. Y si bien son dos límites que están separados, hacer frente al cambio climático reduciendo nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de dióxido de carbono y de otros gases también, va a impactar de manera muy positiva en esto de la acidificación del océano, ¿no? Nos va a ayudar a reducir este límite que estamos a punto de pasar a la zona de incertidumbre. El uso de agua dulce está dentro de, acá está dentro de los límites seguros, de los parámetros seguros, pero sin embargo esto es relativo, sobre todo en términos sociales, porque sabemos que hoy el uso del agua es muy dispar, ¿no? Este recurso tiene una repartija muy dispar entre países, entre niveles socioeconómicos. Las posibilidades que tenemos y el acceso que tenemos al agua dulce hoy no es equitativa. Así que sí, estamos en límites seguros en lo que venimos usando en su totalidad a nivel global, pero ¿qué está pasando a nivel social y a nivel de equitatividad en este sentido, ¿no? Para pensarlo por fuera de los límites planetarios. El agotamiento de la capa de ozono, que volvió a los límites seguros en los últimos años gracias a la toma de acción global, justamente, puntualmente gracias al Protocolo de Montreal y a la prohibición del uso de los aerosoles y los productos que justamente hacían que este agujero de ozono se agrandara, que generaron la apertura de este agujero de ozono, y hoy nos encontramos dentro de este límite que es seguro. Y este es un claro ejemplo de cómo tomar acción, ya sea desde las legislaciones, los pactos internacionales o desde la acción individual, genera grandes cambios. Después tenemos a la contaminación química, que vemos acá, que es básicamente la emisión de sustancias químicas que vienen, por ejemplo, de metales pesados, de materiales radiactivos, que son introducidas por el ser humano, por nosotros, y su persistencia en el ambiente, o sea, todo el tiempo que se mantienen en el ambiente, puede llegar a tener efectos irreversibles en algunos casos. Pero no tenemos el límite acá por dónde andamos, porque falta profundizar en investigación en este sentido, por eso no está definido y no lo tenemos como ejemplo. Y también tenemos a los aerosoles, que juegan un papel súper importante en lo que es el ciclo del agua y los ciclos climáticos. Y con la contaminación y los cambios en el uso del suelo que mencionábamos antes, modificamos la carga de estos aerosoles en la atmósfera, lo cual impacta en los organismos vivos de toda la Tierra. Este límite también necesita más investigación porque el comportamiento de estos aerosoles en la atmósfera es bastante complejo y todavía no se ha determinado dónde estamos parados en este sentido. Pero bueno, como vemos, estos 9 procesos, que se supone que son los que tenemos que cuidar para estar en equilibrio, para estar en un balance con la Tierra y en armonía con nuestras actividades, no son independientes, sino que están súper interconectados, están súper relacionados.
Entonces podemos reducirlos, de alguna forma resumirlos, como para facilitarnos un poco la cuestión, porque esto quizás es muy complejo si lo vemos en primera instancia, y achicarlo a 3 problemáticas actuales que en realidad resumen de alguna forma todo esto que está pasando, ¿no? Hoy decimos que estamos viviendo o estamos enfrentando una triple crisis planetaria, que consiste básicamente en el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación en general. Esas son las 3 grandes problemáticas con las que nos enfrentamos a nivel ambiental, socioambiental en realidad. Así que vamos a tomar como referencia estos 3 problemas y ver cómo podemos ayudar desde nuestro lugar para cambiar esto, para mitigar todo el daño que ya se haya hecho y para prevenir futuros daños. Empecemos entonces por el cambio climático, ¿no? Fenómenos meteorológicos extremos como tormentas, sequías o inundaciones que ya vemos alrededor de todo el mundo, ahora pasan con mayor frecuencia, ¿no? Por una crisis climática que estamos viviendo y que se intensifica cada vez más, según el último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el famoso IPCC. Y básicamente lo que necesitamos hacer acá es reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, de este famoso CO2 o dióxido de carbono que habíamos visto y otros gases como el metano también. ¿Cómo podemos hacer esto? De distintas formas. Acá sí vamos a empezar a hablar de no solamente de acciones que podemos realizar o cambios que podemos realizar, sino hábitos que podemos incorporar o dejar de lado, ¿no? Que después vamos a profundizar con Gaby. Por ejemplo, cuidar la energía es un primer gran paso. Aprovechar la luz del sol durante el día, en vez de cerrar todo y prender todas las luces. Me ha pasado miles de veces de entrar en una oficina y ver que está todo cerrado cuando afuera hay plena luz del día, con todas las luces prendidas. Sacarnos esa costumbre. Cambiarnos a luminarias LED para que haya un consumo energético menor. Incorporar el hábito de abrigarnos en vez de prender la estufa en casa. Ahora que empieza a ser cada vez más frío, podemos empezar a acostumbrarnos a no andar como si fuera verano dentro de nuestra casa, estar un poco más abrigados y evitar ese consumo energético. Mantener los aires acondicionados a temperaturas más racionales, ¿no? No poner en 19 el aire acondicionado o incluso menos. Hay gente que se va de mambo con estas cosas. Idealmente rondar un 24-25 grados durante todo el año, tanto si lo usamos para calentar o para enfriar, ¿no? Apagar sobre todo lo que son dispositivos electrónicos, eléctricos electrónicos, también si se pueden desenchufar aporta, pero es un mínimo lo que aporta, pero no dejemos prendido todo, siempre queremos tener todo funcionando 24/7 para que cuando toquemos una tecla ya estemos trabajando en eso y vivimos en esa velocidad constante que nos caracteriza como generación, ¿no? Tratar de bajar un cambio, apagar las cosas cuando no se usan y cuando las volvamos a usar, las volvemos a prender. Son algunas de las buenas prácticas que podemos incorporar para cuidar la energía. Acá les agregué una más, que es el aislamiento térmico. En realidad, porque en este momento estoy construyendo y estoy pensando en posibilidades para ahorrar energía cuando estamos construyendo una casa, cuando hacemos una reforma, pensar en los marcos, pensar en el doble vidrio, pensar en el aislamiento en las paredes, es súper importante para después no tener que usar tanta energía, tanto para calentar como para enfriar. El transporte también es un área clave para disminuir nuestra huella de carbono, nuestras emisiones. Llamamos movilidad sostenible a la movilidad que en definitiva genera menos emisiones, y la mejor opción siempre obviamente va a ser caminar, ¿no? Para nosotros, para el planeta, aporta a nuestra salud y aporta a un planeta más sano. Ahora, no podemos ir a todos lados caminando, eso lo sabemos todos, pero tenemos otras alternativas. La bici cada vez es un medio de transporte más utilizado, no genera prácticamente gases de efecto invernadero, solo los que generamos nosotros haciendo ese ejercicio, y si no tenemos bici o no podemos darnos el lujo de ir en bici tan lejos, acudir al transporte público, ya sea el tren, bondi, colectivo, va a estar bien, vamos a estar generando muchas menos emisiones que yendo, por ejemplo, en auto particular. Pero ¿qué pasa ahora si realmente necesitamos
por una cuestión de vida o muerte ir en auto particular, o no cuaja con el ritmo de mi vida, irme en bicicleta a todos lados, tengo que ir en auto. Bueno, acá tenemos la alternativa cada vez más usada de compartir el auto, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrá pasado que fuimos a una reunión, a un asado, y llegamos todos, cada uno con su propio auto, y decimos, yo venía del mismo lugar que vos, vamos a volver ahora todos para el mismo lado, en 7 autos distintos? Realmente no vale la pena. No hace falta esforzarse tanto como para llegar a las 5 personas por auto, sería un lujo, sería increíble, pero por lo menos ponernos de acuerdo con 1 o 2 amigos más, compañeros de trabajo más, para no estar generando tantas emisiones yo solo con un solo auto todos los días, ¿no? Y después, en cuanto a los viajes que son de larga distancia, también siempre preferir viajar por tierra, viajar en un micro de línea, en vez de viajar en avión, que tiene una huella de carbono que es enorme. Y otros campos de acción, otro campo de acción que nos puede ayudar para disminuir nuestra huella de carbono es la alimentación, ¿no? La alimentación sostenible que favorece nuestra salud y la del planeta. Por ejemplo, disminuyendo nuestro consumo de carnes y lácteos. Con una dieta más basada en plantas, podemos disminuir nuestra huella de carbono en gran medida. Y si nos cuesta mucho, porque amamos la carne, porque somos bien argentinos y no queremos dejarla de lado, podemos sumarnos a iniciativas como el lunes sin carne, por ejemplo, y reducir nuestro consumo. No hace falta eliminarlo, no hace falta que todos seamos veganos y vegetarianos, ¿no? Consumir alimentos locales y de temporada, que no hayan tenido que viajar una barbaridad de un punto de la tierra al otro para llegar a nuestro plato, y que al ser de temporada no hayan requerido de tanto agroquímico en su producción, no hubo tanto proceso en el medio hasta llegar a nosotros. Tampoco requirió de conservantes de ningún tipo, que no son nada buenos para nuestra salud ni para la del planeta, ¿no? Así que consumir local y de temporada es bueno para todos. A la hora de comprar, también intentar reducir el packaging al máximo, en especial el packaging quizás de plástico y otros materiales que tienen una gran huella de carbono. Investigar un poco ahí a ver qué me conviene, si realmente necesito un packaging, si lo puedo evitar mejor, pero si lo necesito, ¿qué es mejor? ¿Qué tipo de material va a estar generando una huella menor? ¿Cuántas veces lo puedo reutilizar? Si lo voy a adquirir y lo voy a tener en mi casa. Hacer un balance, ¿no? Podemos ir de a poco, ¿no? Tomando la costumbre de tener a mano esos elementos que nos van a permitir hacer esto de no necesitar un packaging. Por ejemplo, llevando nuestra bolsa de tela cuando vamos a comprar, que eso ya lo tenemos bastante incorporado, pero de repente vamos al chino por peso y nos llevamos bandejita plástica, el papel, los cubiertos, inclusive de plástico. Llevar un tupper no es mala idea. Dependiendo de nuestra rutina, ver qué elementos podemos ir incorporando de a poco, metiendo en nuestra vida cotidiana para evitar este packaging innecesario. También es importante planificar de alguna forma nuestras compras, en lo posible nuestras comidas inclusive, para evitar el desperdicio de alimentos, que además de ser una pérdida de dinero y tener un costo social enorme, también es un costo ambiental en términos de cambio climático. ¿Por qué? Porque más o menos el 40% de los residuos orgánicos que generamos en nuestras casas, sobre todo, son restos de alimentos. Y estos, cuando se descomponen, ya sea en un relleno sanitario o en un basural a cielo abierto, por ejemplo, emiten metano, que como dijimos al principio es otro gas de efecto invernadero, ¿no? Y tiene un poder de calentamiento global, o sea, una capacidad de calentar a la Tierra que es 25 veces mayor a la del dióxido de carbono, que quizás es el gas más conocido, ¿no? en torno al cambio climático. Así que súper importante planificar nuestras comidas para evitar comprar de más y animarnos a lo que son los alimentos imperfectos, quizás, que nosotros cuando vamos a la verdulería siempre buscamos el tomate más redondo, más perfecto, más brillante, y en realidad no necesariamente es el más nutritivo, ¿no? No es lo que en realidad deberíamos estar buscando. Así que a no discriminar a los alimentos imperfectos por su pinta nomás, y evitar el desperdicio al máximo. Y por último,
A la hora de cocinar también podemos estar generando un impacto para favorecer la reducción de las emisiones, y tenemos que hacerlo con un poquito de inteligencia, ¿no? Para esto nos va a ayudar la planificación de las comidas, de las compras y demás. ¿Por qué? Podemos ponernos las pilas de algunas formas para ahorrar agua y energía. Por ejemplo, cuando ponemos a cocer arroz en una cacerola, podemos aprovechar ese vapor con una vaporera encima para cocinar unas verduras, o cuando prendemos el horno para hacer una tarta, por ejemplo, podemos aprovechar ese mismo calor y también el calor residual que queda una vez que ya terminé de cocinar, para cocinar algo más a la vez, que después puedo congelar y tener ya listo durante la semana para comer más tranquilo y favorecer una buena alimentación. Y nos queda la contaminación, la siguiente problemática, ¿no? Todas nuestras actividades generan algún tipo de desecho. Acá no nos vamos a meter en lo que son los residuos industriales y demás muy de lleno, porque vamos a ir a la acción individual, a lo que podemos hacer desde nuestro lugar hoy, ¿no? Todo lo que hacemos todos los días genera entonces algún desecho. Algunos son más inocuos y otros son más destructivos para determinados ecosistemas o inclusive para nuestra salud. La naturaleza en sí tiene sus propios mecanismos para poder agarrar estos residuos, absorberlos, aprovecharlos inclusive, y convertirlos en recursos. Pero nuestra velocidad de generación de todos estos residuos es cada vez más rápida. Es muy rápida y va a ser cada vez más rápida porque cada vez somos más y consumimos más. Y es más rápida que la capacidad de la Tierra de tomarlos provechosamente, ¿no? Pero practicando lo que se llama el consumo responsable, que seguramente lo habrán escuchado, podemos reducir la contaminación que se genera por todos estos residuos, este cúmulo de residuos que estamos generando. La regla de las 3R o las 5R o las 7R la deben conocer muchos de ustedes, pero vamos a repasar en la práctica a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? Por ejemplo, podemos reducir nuestro consumo de productos descartables o con una vida útil acotada. ¿Por qué digo una vida útil acotada? Porque quizás los descartables los tenemos más presentes, como los de esta foto, pero también compramos productos como celulares o electrodomésticos que ya sabemos que van a durar no más de 5 años, y los estamos comprando igual. Primero quizás podemos averiguar si hay un servicio técnico que me lo pueda reparar, cuánto me dura la garantía, si la empresa se va a hacer cargo después del residuo o no se va a hacer cargo del residuo de ese producto cuando ya no funcione. Empezar a informarnos un poquito a ver si hay alternativas que sean más sostenibles en ese sentido para que se genere el menor residuo posible. Reducir nuestro consumo de ropa. Cada vez las marcas tienen más temporadas al año. Antes había solo 2 temporadas, después 4. Ahora tenemos marcas que tienen más de 30 temporadas al año. Las modas pasan rápido y nosotros consumimos de manera poco consciente este tipo de productos. Reducir nuestro consumo de productos de servicios, como el agua y la energía. Esto no solamente va a reducir la contaminación en sí por los procesos de producción y hacer que todos esos recursos lleguen hasta nosotros, sino que también va a favorecer lo que decíamos al principio, el consumo de energía, ¿no? Vamos a reducir el consumo de energía. Reutilizar en realidad los materiales para alargar su vida al máximo, puede ser, por ejemplo, como tenemos acá, separando ya sea ropa, juguetes o lo que sea para donar, regalar o inclusive vender quizás, recolectando también el agua de la ducha. Muchas veces estoy 70 horas esperando a que el agua de la ducha se ponga caliente para poder meterme abajo del agua y se desperdicia un montón de agua en ese interín. Ponemos un balde abajo mientras esperamos que se caliente, después lo sacamos y aprovechamos esa agua para regar. O el agua que usamos para hervir alguna verdura, que de hecho dejó algunos nutrientes que están buenos ahí adentro, la dejamos enfriar, obviamente no vamos a regar las plantas con agua caliente, y la reutilizamos para regar. O obviamente adquiriendo después productos reutilizables o poniéndonos creativos. Hay plataformas como Hacelo Circular, acá se las dejé acá abajo en la presentación, que después se las vamos a mandar, que nos permiten las cosas que nosotros no vamos a usar, como si tengo, por ejemplo, muchos frascos de mermelada, muchas botellitas
de jugos que me compré y demás, puedo publicarlos ahí a ver si algún emprendedor, algún particular, alguien los quiere y podemos hacer circular esos materiales. Y reciclando, que básicamente acá del hábito que vamos a hablar, a incorporar sería la separación de residuos, ¿no? Y haciéndolo disminuimos en gran medida toda la contaminación que viene de nuestros desechos. Cambiando un poquito de tema, a la hora de comer, acá en términos de contaminación también podemos generar un cambio, eligiendo, por ejemplo, productos orgánicos o agroecológicos, ¿no? Que no tienen químicos, pesticidas, aditivos sintéticos y todas esas cosas que además de hacernos mal a nosotros, le hacen mal a la naturaleza. Protegemos entonces al ambiente y a la vez cuidamos nuestra salud, y no solamente la nuestra, sino la de los agricultores que trabajan con todos estos productos. Los productos de limpieza también del hogar o de higiene personal, o incluso productos cosméticos, en general suelen tener componentes que son contaminantes, pero podemos elegir alternativas que son naturales o son biodegradables, que son más amigables en definitiva con el ambiente. Por ejemplo, no sé si alguna vez probaron el shampoo sólido, hay de todos tipos y colores para todo el mundo, en vez del shampoo tradicional, para reducir el packaging, para reducir todos los productos sintéticos, componentes sintéticos que tiene el shampoo tradicional en su interior, la lufa o la esponja vegetal en vez de esponjas de plástico, para poder evitar todos esos microplásticos que se van liberando cuando yo uso una esponja tradicional y se van yendo por las alcantarillas hasta llegar al océano, en definitiva. Otro buen hábito es dejar de tirar por la bacha o el inodoro el aceite vegetal usado, ¿no? El aceite de cocina, el que usamos para cocinar, y también de paso dejar de usar el inodoro como tacho de basura, ¿no? Que muchas veces hay alguna cosita que tenemos que tirar que es muy molesta, que no la queremos tener ni en el tacho ni en la cocina, la tiramos por el inodoro, tiramos de la cadena y desperdiciamos un montón de agua, y encima estamos contaminando los cuerpos de agua llevando esos contaminantes por ahí, ¿no? Y dejar de fumar, que quizás es un hábito más relacionado con la salud, ¿no? Es un buen cambio de hábito para nosotros, obvio, pero también para el planeta. ¿Por qué? Porque la contaminación que puede generar una sola colilla es impresionante. Si lo vamos a hacer, si vamos a fumar y no podemos abandonar este hábito, podemos ocuparnos de no dejarla en cualquier lado, porque se ha normalizado esto de dejar las colillas en la calle, en la playa, en todos lados, como si no fueran un residuo, como si no fueran algo contaminante. Y por último, última problemática, la pérdida de biodiversidad. La Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, acá abajo les dejé las siglas, nos cuenta en su último informe que el riesgo de extinción que enfrentan las especies es de por lo menos 1 millón de especies. Tenemos 1 millón de especies en este momento, por lo menos, que están en peligro de extinción. Según los especialistas, el 77% de la Tierra, excluyendo la Antártida, y el 87% del océano han sido modificados por los efectos directos de nuestras actividades. Y estos cambios están asociados con la pérdida del 83% de la vida silvestre, de la biomasa de los mamíferos y la mitad de todas las plantas. ¿Qué podemos hacer para ayudar de nuestro lugar con esto que parece tan abrumador y tan fuera de nuestro alcance, ¿no? Muchas cosas que estuvimos mencionando antes nos pueden ayudar a combatir este problema, obviamente, ya que el cambio climático y la contaminación son algunas de las causas y de las más importantes causas que generan la pérdida de biodiversidad. Pero podemos sumar algunas acciones más, como, por ejemplo, no adquirir especies exóticas. De repente vemos en noticias que hay una familia que tiene un mono en el armario en Belgrano R, acá en Buenos Aires, y decimos, ¿de dónde salió esto? ¿Por qué hicieron esto? Y si lo hacemos, no liberarlas o abandonarlas, ¿no? Hay especies exóticas que podemos adquirir de aves o de plantas inclusive,
que no son tan exóticas como traernos un mono de Costa Rica, pero las traemos como mascotas, como souvenirs, como juguetes, y la realidad es que no lo son, no están donde deberían estar y se convierten en especies invasoras que generan un montón de impactos negativos. Consumir productos que sean fabricados con criterios de sostenibilidad, como por ejemplo papeles y los cartones que tienen el sello FSC, que provienen de bosques básicamente gestionados de forma responsable, o productos de cosmética que no posean microplásticos, por ejemplo, muchos exfoliantes, antes les veíamos las bolitas que sabíamos que eran plástico y nunca nos llamó la atención, y hoy por hoy se está dejando de ver eso, ¿no? ¿Por qué? Porque después esos microplásticos terminan en el océano causando estragos. Siguiendo con el océano, ya que estamos, dejar los caracoles en la playa. Esto ayuda mucho a la biodiversidad porque es el esqueleto de un animal, en definitiva, ¿no? Pertenece al medio natural, donde tiene una función y forma parte de un ciclo natural. Y es verdad que son lindos y dan ganas de llevárselos y tener un recuerdo de una buena experiencia, pero genera un gran impacto negativo. ¿Por qué? Porque están compuestos por carbonato cálcico y los crustáceos, por ejemplo, están hechos justamente de esto mismo, ¿no? Y llega un momento que no pueden crecer más, pierden su costra y forman una nueva a partir de ¿qué? De este carbonato cálcico que está disuelto en los ecosistemas. ¿Por qué? Por estos caracolitos que vemos y juntamos nosotros y nos llevamos como souvenir. Y si nos lo llevamos así de souvenir, de recuerdo, cada vez que vamos a la playa, cada uno de nosotros rompemos con este ciclo, ¿sí? Dejar de usar el cenicero, la arena como cenicero, mejor dicho, es otro gran aporte, como decíamos antes, sobre todo porque si los dejamos acá en la arena están muy a mano del océano y van a contaminar litros y litros de agua, una sola colilla. Las limpiezas de costa también son otra forma de ayudar. Es hasta divertido, yo decía hace poco que uno se convierte en una especie de arqueólogo de lo que va encontrando, porque vas viendo de qué año es, de dónde viene, de qué marca, si existe esa marca o no existe, hace cuánto está ahí, cómo llegó ahí, quizás es algo que viene del otro lado del mundo, ¿no? Y empezás a ser un poco más consciente también del impacto de tus propios hábitos de consumo, ¿no? Te empezás a hacer preguntas de, ¿yo consumo este tipo de productos? Lo que yo consumo hoy, quizás en 20, en 50, en 100 años lo podemos llegar a encontrar en otras costas alrededor del mundo. Y por último, acá les puse un guardaparque, en representación de las reglas de la naturaleza, respetar carteles, guías, directivas, cuando estamos en entornos naturales, no hacer fogatas, no tirar basura, no romper con estas reglas donde no se debe. Y tampoco llevarnos seres vivos, rocas, caracoles, como decíamos antes, u otros elementos de los ecosistemas, porque 100% seguro que tienen una función y si nos los llevamos estamos rompiendo con ese ciclo. Pero claro, estas son muchas cosas y implementarlas todas juntas es medio abrumador, ¿no? No podemos hacerlo todo a la vez, los cambios de hábitos y las costumbres se construyen poco a poco, paso a paso. Por eso vamos a intentar ponernos objetivos. Y para eso les traemos la regla CREP. ¿Por qué CREP? ¿Por qué tenemos la foto de un CREP ahí atrás? En realidad, porque primero pensamos en cada uno de los componentes de esta regla y después nos dimos cuenta que las siglas formaban CREP. Así que no tiene ningún sentido lógico, es simplemente un recordatorio. ¿Qué quiere decir CREP? La primera letra, la C, es de cotidiano. Cotidiano porque si nos ponemos un objetivo de cumplir con una nueva acción, un nuevo hábito, tiene que ser aplicable, tiene que ser incorporable en nuestra vida cotidiana. Va a haber cosas que por nuestro ritmo de vida, la falta de recursos de algún tipo, u otros impedimentos con los que nos vamos encontrando, no nos van a permitir incorporar determinados hábitos. Y esos objetivos entonces no son para nosotros, no son los que tendríamos que estar eligiendo, por lo menos en primera instancia. La R, la segunda letra, corresponde a realizable. Evitar ponernos objetivos que son irrealizables, que no vamos a poder cumplir, porque la idea es ir cumpliendo con objetivos primero más chicos
para después poder avanzar a la siguiente estación, ¿no? Al siguiente escalón, y poder ir, como decíamos, pasito a pasito construyendo estos nuevos hábitos. La E de escalable, que podamos básicamente dividirlo en etapas, ya sea sumando acciones en pos de ese objetivo o haciendo crecer progresivamente mi impacto en una misma acción. Por ejemplo, para que se entienda un poco mejor, yo ahora en 4 meses voy a tener un bebé, me decidí por usar pañales de tela, pero no me voy a poner a usar pañales de tela de un día para el otro, sino que voy a armar un plan para hacerlo de manera progresiva. Voy a probar con un pañal para ver cómo me siento con eso. Voy a después armarme mi segundo escaloncito diciendo, bueno, voy a comprar un par de pañales más y voy a usar mitad pañales de tela y mitad pañales descartables, y así sucesivamente hasta que me vaya acostumbrando de a poco, sin volverme loca, a usar esos pañales de tela. Eso es que sea escalable. O, por ejemplo, reducir el consumo de plásticos para ver la otra opción, ¿no? De ir agregando, sumando acciones en pos de un objetivo. Si mi objetivo es reducir el consumo de plásticos, voy a ir agregando probablemente productos reutilizables a mi vida cotidiana para no tener que usar descartables de plástico. Voy a ir cambiando algunas cosas muy progresivamente, de a poquito, acciones y productos para cumplir con este objetivo. La siguiente letra es la P de pertinente, que es básicamente que tenga que ver con una problemática que se esté dando en mi contexto, ¿no? No es que no nos importe lo que pasa en China, sí nos importa lo que pasa en China, pero primero tenemos que estar bien en casa, tenemos que estar bien acá para poder generar impacto y ayudar para afuera. Entonces, pensar qué está pasando en nuestro contexto antes de tomar una decisión. Si vivo en una provincia donde hay escasez de agua, obviamente voy a priorizar el cuidado del agua, ¿no? En el consumo del agua. Pero esto va a depender mucho de dónde vive cada uno y en qué contexto vive cada uno. Y la última letra, la última E de esencial, que sea relevante. Hay una técnica, bueno, una herramienta que se usa en las empresas hace muchos años, que es la matriz de impacto ambiental, que básicamente lo que uno hace es poner todos los sectores de la empresa, todas las actividades de la empresa en la matriz y qué impactos genera cada uno de esos sectores y esas actividades. Y después lo que se hace es decir, bueno, todos estos impactos, ¿cuáles son los más relevantes? ¿No? Tiene que ser relevante para mí y para la organización. En este caso, para mí y para mi contexto, ¿no? ¿Cuáles son los más relevantes? ¿Cuáles son los que generan mayor impacto y por qué? Y ahí voy priorizando, haciendo con que algunos tengan más prioridad que otros y decido cuáles van a ser los más relevantes. Esta regla, la regla CREP, nos va a ayudar a elegir cuáles de todos estos anteriores hábitos y objetivos con cuáles nos vamos a comprometer, ¿no? Porque, como decíamos antes, todo no se puede. Así que bueno, ahora Gaby, te dejo la palabra para que nos cuentes a ver cómo vamos a hacer para incorporar esos hábitos. Dale, Maite, gracias. Vamos a tratar de ver un poquito qué nos dice la neurobiología, ¿no es cierto?, al respecto de todo esto que estaba hablando Maite recién, ¿no? Y qué pasa con nuestros hábitos y con nuestro cerebro, y cómo podemos llegar a adquirirlos o cómo podemos llegar a modificarlos, ¿no es cierto? A veces parece como modificar un hábito, parece ser algo imposible muchas veces. Lo cierto es que todas estas cosas que nosotros llamamos hábitos, las cosas, digo, bebidas y comidas como el desayuno, el almorzar, hay quien tiene el hábito de almorzar y hay quien tiene el hábito de saltearse el almuerzo, por ejemplo, o el hábito de cepillarnos los dientes, hábitos de sueño que tienen que ver a lo mejor con cómo nos vamos a dormir, qué cosas hacemos para los rituales que tenemos previos a irnos a la cama, o a lo mejor la posición que tomamos cuando decimos, bueno, listo, voy a dormir. A lo mejor estoy viendo tele en la cama, o a lo mejor estoy leyendo, o a lo mejor, pero cuando voy a dormir, en general uno o se da vuelta para un mismo lado, o hace una misma cosa. También están aquellos gustos cotidianos, esas cositas que hacemos, a lo mejor salir a caminar mientras uno pone música y escucha música en los auriculares, o
hay quien se baña y pone la radio mientras está bañando, estas cositas que son gustos, cosas que nos gusta hacerlas de esa manera y no de otra. Lo cierto es que estos hábitos toman el 40% de nuestro día. Al menos el 40%, no es que como máximo, por lo menos el 40% de las cosas que nosotros hacemos durante el día son hábitos. Esto nos pone en un 50% de nuestro día con actividades automáticas que no las pensamos, que son como comportamientos mínimos, ¿no es cierto?, que estamos haciendo y que caen en lo que es el territorio de lo inconsciente, esas cosas que no manejamos con nuestra conciencia. Y esto, dicho así, podría parecer algo malo. Sin embargo, es algo bueno, porque los hábitos, justamente por ser algo inconsciente, nos permiten poner nuestra atención en otras cosas. Podemos hacer un montón de otras cosas que demandan de nuestra atención y que es la resolución de problemas más graves, porque no necesitamos poner la atención en nuestro desayuno mínimamente, ¿no? Como para no quemarse y volcar nada, pero en cepillarnos los dientes. Ustedes traten de imaginarse si fuese una decisión racional, si me cepillo los dientes ahora o después de vestirme, si duermo para la derecha o si duermo para la izquierda, si aprieto el botón del baño o no lo aprieto y dejo para apretarlo después. O sea, la verdad es que si estas cosas demandasen de nuestra atención y de nuestro razonamiento, tendríamos muy poco espacio para otras cosas que son más difíciles. Así que lo cierto es que es una bendición que nosotros contemos con tantos hábitos en el transcurso del día. Saber cómo los hábitos ocupan tanto tiempo del día, saber cómo funcionan, cómo los podemos adquirir, cómo los podemos modificar en pos de las cosas que nosotros queremos, creemos, aquellas creencias que nosotros tenemos, aquellos valores que realmente tenemos y que queremos vivir de acuerdo a esas cosas, si nosotros podemos contar con los hábitos y con el manejo de los hábitos para lograrlo, se nos abre una enorme oportunidad para vivir mejor y para hacer con que también nuestro entorno pueda vivir mejor, ¿no? Nosotros podemos generar una mejor vida para nosotros, para los demás y para el planeta en términos generales. Vamos a definir lo que es un hábito, porque algunas cosas a veces, yo escuchaba a Maite recién, y yo pensaba, esto es un hábito, esto no es un hábito, esto sí es un hábito, y aquello no. Un hábito es un comportamiento automático que se presenta a partir de una señal presente en el contexto y que está dado por una situación determinada. Esto es bastante interesante. Yo amo las definiciones y tal cual como están escritas, porque es la mejor manera de decir una cosa, en general, como está armada una definición. Los hábitos entonces son automáticos, no los tengo que pensar, es algo que simplemente va a haber una señal en mi contexto que va a hacer con que se presente determinado comportamiento. Pero tiene que ser en determinada situación. Por ejemplo, pongo la alarma en el celular para ir a buscar, no sé, para sacar una torta del horno. Pongo la alarma en el celular para despertarme a la mañana. Ustedes dirán, son dos cosas distintas, Gaby. Sin embargo, elicitan el mismo comportamiento. Cuando yo escucho la alarma, manoteo el celular. Lo primero que hago no es que lo dejo sonando y me voy a ver la torta. No es que lo dejo sonando y me levanto de la cama. El acto automático, el comportamiento habitual es manotearlo y apagarlo. ¿Está bien? Después me quedo durmiendo un rato, después miro las redes, después me levanto, no me levanto, después voy a ver la torta y la saco del horno o no la saco. Todo lo otro son comportamientos más complejos. El hábito en sí es mi reacción automática frente a esta alarma que suena en mi celular. Para entender mejor cómo funciona esto, hay un modelo que es el modelo estándar del hábito, ¿no es cierto? Lo que me va a decir es que yo tengo una clave contextual, hay algo que ocurre en el ambiente,
hay una acción que se produce automáticamente en base a esa clave y hay un refuerzo. El refuerzo es algo que hace con que para la persona sea un placer, sea una gratificación, digamos, esta acción que ha cumplido, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, cuando alguien le dice a uno, hola, ¿cómo te va? Uno no dice, me va mal, te cuento la verdad, no sabes lo que me acaba de pasar. Cuando alguien le dice, ¿cómo te va? Uno dice, bien, 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 me va bárbaro. Después uno piensa, mira, te cuento, me va mal. Pero lo primero que uno dice, lo automático, es decir, hola, bien, 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 ¿vos? Hay una respuesta que es automática frente a esta clave contextual de cómo te va. Y hay un refuerzo que es el otro que me mira, la conversación que se establece a partir de un hola, ¿qué tal? Bien, vos, se establa una situación social que funciona como un refuerzo y hace con que se active a nivel cerebral un circuito que es el circuito del placer. Es un circuito que hay un montón de neuronas que están en una parte muy, muy central adentro del cerebro, que cada vez que nosotros nos sentimos contentos con algo, se activa. Y este refuerzo es el que va a hacer con que el hábito se instale. Entonces, cuando yo le pego un manotazo al celular para que se calle la alarma que está sonando, es porque es exasperante la alarma y entonces tengo un beneficio, mi cerebro siente una gratificación cuando yo termino con ese sonido, ¿está bien? O sea que los hábitos terminan generándose por acciones que son repetitivas frente a señales ambientales que son repetitivas y que producen una sensación gratificante en la persona y por eso entonces se van a estar instalando. Es bueno entender cómo funcionan los hábitos y cómo se instalan, porque es el primer paso para que nosotros busquemos aquellos hábitos que queremos adquirir. Entonces, cuando nosotros queremos adquirir un hábito, tenemos que buscar una acción simple. Aunque se sabe que los hábitos, a lo mejor hay acciones complejas que constituyen un hábito, a lo mejor una persona, un contador puede tener un hábito para llevar los libros de un lugar, que es una acción en sí compleja y sí puede ser un hábito en esa persona. El momento del día en el que lo hace, cómo lo hace, puede hacer algo habitual, ¿está bien? Sin embargo, cuando nosotros queremos instalar un hábito, no nos conviene tratar de buscar un hábito complejo que sea una suma de microcomportamientos. Nos conviene buscar una acción simple, que sea en sí misma un microcomportamiento y repetirlo manteniendo un contexto estable. Hacerlo en el mismo momento del día, hacerlo después de un hábito que ya tengo adquirido. Entonces, si yo pienso que quiero empezar a cerrar la canilla, no tenerla abierta, mientras me cepillo los dientes, es un buen momento para incluirlo, ¿está bien? Es un hábito arraigado, fuerte, y yo puedo pegar este nuevo hábito, esta acción simple, la puedo repetir una y otra vez en este contexto estable de cepillarme los dientes. Mi cerebro entonces va a empezar a realizar asociaciones, va a empezar a fortalecer la sinapsis que hay entre las neuronas que se están ocupando de ejecutar esta acción y las neuronas que advierten el contexto, ¿se entiende? El ambiente y la acción empiezan a estar conectadas. Mi cerebro empieza a entender que estas dos cosas van juntas y empieza a fortalecer esta asociación. Y a medida que yo voy haciendo cada vez más frecuentemente la misma acción en el mismo contexto, se va a internalizar como hábito y se va a transformar en una acción automática. Y una vez que sea una acción automática, ya no va a requerir de mi nivel atencional. Yo no voy a tener que poner atención para acordarme de cerrar la canilla cada vez que me cepillo los dientes, porque lo voy a hacer automáticamente, ¿está bien? Y es interesante porque a medida que el hábito se fortalece, la intención, el propósito que yo voy poniendo, estas ganas de cuidar el agua, a lo mejor esta idea que tengo acerca de llevar una vida más sustentable, empieza a ser menos determinante para el cumplimiento de esa acción.
primero yo necesito tener este propósito de sustentabilidad, pero a medida que yo lo voy juntando a mi lavado de dientes, al hecho de cerrar la canilla, este propósito ya no es determinante. El hábito empieza a fortalecerse y a partir de ahí yo puedo cambiar la recompensa, yo puedo eliminar la recompensa y el hábito sigue vigente. Esto es bastante interesante porque es así como uno tiene hábitos que son hasta nocivos. Maite hablaba de fumar, por ejemplo, dejar de fumar. Es un hábito que las personas tienen, que las personas quieren dejarlo, que ya no tienen la gratificación que sentían por fumar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya tienen problemas de salud, porque a lo mejor es algo que pueda estar hasta terminando con su vida. Sin embargo, las personas lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque el hábito, cuando se fortalece, ya no depende ni de mi propósito, no depende de la recompensa, no depende de nada más que del ambiente. Y esto, aunque parece malo cuando pensamos en fumar, es bastante bueno también. ¿Por qué? Porque manejar los hábitos eh, para lograr nuestros objetivos en determinada dirección es algo así como tercerizar nuestros deseos. Le dejamos al ambiente que se ocupe de que nosotros hagamos determinadas acciones en la dirección que queremos hacer. Con respecto a las intenciones, lo que decía recién, por ejemplo, la línea verde nos muestra cómo a medida que yo voy repitiendo un hábito, esto está estudiado, yo voy repitiendo la acción, y cuando el hábito es realmente fuerte, lo único que importa es la cantidad de repeticiones en determinado momento. El propósito que yo tenía para hacerlo deja de ser relevante. Cuando los hábitos tienen una fuerza media, importa la intención que yo le pongo. Y cuando es un hábito que está muy poco arraigado en la persona, esas cosas que nosotros queremos hacer, pero que finalmente decimos no, ¿cuántas cosas decimos que vamos a hacer a principio de año y después no las hacemos, ¿no es cierto? Incluso hábitos que queremos adquirir. A partir del 1 de enero voy a correr todos los días y después no lo hago, no adquiero el hábito. Porque una cosa que es muy importante para realmente tener compromiso con los hábitos que uno quiere adquirir es que realmente tengan que ver con lo que uno quiere en la vida de uno, con quién uno realmente es, que sea un propósito real de uno y no algo que se me ocurrió porque me entusiasmé hoy, porque escuché que estábamos hablando de esto, ¿no es cierto? Es importante entonces que nosotros pensemos que sea algo que realmente tiene que ver conmigo, que sea un propósito y un objetivo o un conjunto de objetivos que vienen de un propósito, pero que sean genuinos de mi personalidad, de mis valores y de mis intereses. Eso es lo primero que necesito para poder adquirir realmente un hábito y fortalecerlo, que sea fuerte. Lo segundo que necesito es flexibilizar mis esquemas mentales. Si yo voy a querer empezar a cerrar la canilla cuando me lavo los dientes, si yo voy a querer empezar a comer alimentos de productores locales, voy a querer comer, no sé, cosas que no hayan viajado demasiado y acostumbrarme a mirar las etiquetas que tienen para ver de dónde vienen. Yo tengo que flexibilizar mis esquemas. ¿Por qué? Porque los esquemas mentales que nosotros tenemos representan formas habituales de solucionar las cosas de todos los días. Entonces yo voy a ir al supermercado y voy a seguir el mismo esquema mental que vengo siguiendo siempre, o voy a hacer, o voy a cocinar según mis esquemas mentales, que son más o menos rígidos. Entonces tengo que pensar en flexibilizarlos. Y una forma excelente de flexibilizar los esquemas mentales, que el cerebro acepte generar nuevas sinapsis, nuevas rutas para nuevos esquemas mentales, es engancharme, estar amigada con el punto uno. Realmente engancharme con propósitos que son genuinos y que tienen que ver con mis valores. Si yo logro esto, mis esquemas se van a ver flexibilizados y van a ser amigables para estos cambios de comportamiento que quiero introducir en mi vida cotidiana. E identificar los hábitos que son correctos para los objetivos que quiero lograr. Esto lo vamos a ver ahora dentro de un momento, que tiene que ver con cuál es el hábito que realmente
tengo que adquirir para cumplir con los objetivos que me propongo. Y recién a partir de ahí, planificar la inclusión, unirlo a determinadas cosas que ya hago en el día o pensar en cuál es la clave que voy a utilizar para cumplir con ese objetivo, con ese ritual o ese hábito cotidiano. Porque generar hábitos nuevos implica generar nuevos aprendizajes. Esto es lo que va a hacer el cerebro. El cerebro va a empezar a juntar una cosa con la otra, un contexto con una acción, y esto va a tener que ver con algún ideal, algún valor que yo sostengo, y entonces de esta manera va a empezar a fortalecer rutas neuronales. Así funciona el aprendizaje. Empiezan a haber muchos más neurotransmisores, que son las sustancias que hacen con que haya sinapsis, y empieza a haber mucho más receptividad por parte de las neuronas que los reciben, y estos circuitos se van a ir cada vez fortaleciendo más y más. Y desaprender viejos hábitos, o sea, anular circuitos que ya están fortalecidos, que ya tienen un montón de neurotransmisores, que ya se presenta la clave y la conducta se hace presente instantáneamente, implica que nosotros aprendamos cosas nuevas. Entonces, informarnos, leer acerca de cómo podemos incluir nuevas cosas en nuestra vida cotidiana y qué cosas son realizables para mí, es lo que va a hacer con que nosotros podamos desaprender viejos hábitos y podamos empezar a generar nueva flexibilidad para incluir nuevos hábitos a nuestra vida cotidiana. Si nosotros tomamos las cosas que estaba hablando Maite antes, por ejemplo, que decía el cuidado de la energía, nosotros podemos empezar a abrigarnos. Ahora, ¿el hábito en sí es abrigarme cuando estoy en casa? No. El hábito es tener mantas a mano, por ejemplo. Ese puede ser un hábito. Decir, bueno, a ver, yo voy a tener el hábito de mi casa y siempre me mudo de casa y lo voy a tener porque es un hábito que tengo. En mi casa se tiene un canastito con mantas. ¿Por qué? Porque tengo frío y me abrigo. No aumento la calefacción. Tener la costumbre, a lo mejor, el hábito de levantar las persianas. Como decía Maite, dejemos entrar la luz solar, la luz del día. Uno puede decir, me levanto de la cama y abro la persiana. Ese es el hábito, ¿está bien? Lo otro son comportamientos complejos, son costumbres que nosotros tenemos en nuestra vida. Soy una persona que aprovecha la luz solar, ok, pero el hábito en sí, el acto mínimo que nosotros tenemos que buscar, es decir, en qué momento del día yo levanto la persiana. Puedo tener ayuda a memorias para esto, puedo decir, bueno, a ver, el despertador me puede servir cuando salto de la cama, además de manotear el celular, levantar la persiana, pero puedo tener post-its de colores en la heladera, en el espejo del baño, en la mesa donde desayuno, o por ejemplo, el lugar donde voy a poner a cargar el celular a la noche. Puedo tener un post-it que me recuerde ver si tengo enchufadas cosas o prendidas cosas que podría estar apagado durante la noche. Entonces el hábito en sí es buscar este momento, ¿no es cierto? El momento de cuál es la clave. Cuando pongo a cargar el celular y veo ese post-it de color naranja, esa es la clave que desencadena el acto de ir a ver si tengo cosas enchufadas que puedo desenchufar. Y hay otros hábitos que a lo mejor cosas que yo quiero incluir en mi vida, como a lo mejor incluir las luces LED, que esto es algo que en sí mismo no es un hábito, es una decisión que yo tomo y que va a depender de que yo incluya otros hábitos, ¿no es cierto? Hábitos como este implican que son menos frecuentes, porque yo la luz LED, felizmente, como es un ahorro de energía, voy a comprar, no sé, cada año y medio me voy a ir a comprar las bombitas. Entonces, resultado, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito adquirir el hábito de hacer listas, de tener una lista en la que yo voy haciendo, poniendo todo lo que necesito y que puedo poner entonces la luz LED.
en un principio yo puedo empezar a pensar en decir, bueno, a ver, quiero comprar en la verdulería verdura fresca, o quiero pedir un bolsón a los que te traen bolsones, tengo que empezar a averiguar, poner atención en esto, y una vez que ya está, tiene que estar en mi lista. Pedir verdura, entonces pido la verdura, ¿está bien? Pero hay que identificar bien cuál es el hábito que yo necesito para cumplir con mi objetivo, que no es el objetivo en sí. No hay que confundir esto, me parece que esto eh, es muy importante. Con respecto al transporte, a lo mejor el hábito no es en sí tomarme el colectivo, el hábito no es ir en bicicleta al trabajo. Eso es parte de mi organización de día, es mi plan de día, eso es agenda. Mi hábito tiene que ser levantarme más temprano posiblemente. Entonces yo tengo que empezar a adquirir el hábito de despertarme antes para poder tomarme un transporte que sea más lento que el auto. Y tengo que empezar a entrenar, si voy a ir caminando o si voy a usar la bicicleta, empezar gradualmente a tener más resistencia para poder llegar más lejos. Con respecto a la alimentación, lo que decía, hay que informarse, ¿no? Tengo que informarme respecto de cuáles son las cosas que son de temporada. Uno va y busca, a lo mejor hay paltas en cualquier momento del año. Hoy en día, yo me acuerdo que hace no muchos años no había paltas durante todo el año. Hoy por hoy hay paltas durante todo el año, y posiblemente sea porque gran parte del año las paltas vienen de muy lejos, de lugares donde crecen. Supongo que será así, no me consta. Pero hay que informarse entonces. Tenemos que realizar aprendizajes, y también tenemos que informarnos dónde están los comercios cerca, o dónde está el bolsón para que yo lo pida, ¿está bien? Hay una investigación que nos va a llevar al aprendizaje, que nos va a permitir adquirir determinados hábitos que tienen que ver con la alimentación. Lo mismo que la bolsita, por ejemplo. Yo tengo una regla para salir de casa que solía ser llave, plata, celular, y ahora es llave, barbijo, plata, celular y bolsita del súper. O sea, yo en mi mochila, cuando voy a trabajar, cuando voy a cualquier lado, yo siempre tengo en mi mochila, en mi cartera, tengo alguna de estas bolsitas que por si tengo que ir a hacer una compra, ya la tengo. Pero ¿cuál es el hábito? Ponerla con las llaves, ponerla con las cosas de todos los días, ¿está bien? El hábito no es tener la bolsa. Me parece importante empezar a pensar en los hábitos como actos mínimos y tratar de compatibilizarlos con nuestros valores, con estas cosas que nosotros queremos para nuestra vida, nuestros propósitos, nuestros valores. Son cosas que guían, ponen intención a nuestro comportamiento en la vida cotidiana. Son los que nos van a llevar a generar nuestras creencias sobre la vida y nos hacen ser quienes somos. Y podemos utilizar los hábitos que son automáticos para ir tras estos valores y tener la vida que realmente queremos tener. Yo creo que si muchos miramos para adentro en este momento, nos damos cuenta que muchos hábitos van en contra de las cosas que realmente creemos y que queremos. La idea es que nuestros valores sean los que guíen nuestros actos y que usemos a los hábitos como un medio para llegar a ese fin. Es un momento, me parece bueno, para recordarles el modelo estándar del hábito, ¿no es cierto? Una clave contextual, puedo elegirla, puedo elegir cuál va a ser la clave, en qué situación, y recordar que esa situación, esa clave, se tiene que dar en un contexto que sea estable, para que la acción se presente en ese contexto y mi cerebro entonces genere sinapsis cada vez más fuertes en ese sentido. Y el refuerzo me va a ayudar en un principio a el generar una sensación placentera, me va a ayudar en un principio a instalar el hábito, pero sepan que una vez que ustedes lo repiten, lo repiten, lo repiten, lo repiten, hasta el cansancio, el hábito va a estar instalado y se va a independizar
de este refuerzo inicial que necesitamos para meterlo en nuestra vida. Otra cosa que es importante es establecer distintos niveles de cumplimiento. Para que un hábito se instale, nosotros tenemos que repetirlo. Y si el hábito es algo muy tras mano, por ejemplo, quiero tener el hábito de ser vegetariana, a ver, de comer únicamente verduras, por el amor de Dios, si salgo de ser una carnívora eh, a ultranza, es algo que va a ser muy difícil, aun cuando mis valores me digan que estaría bárbaro esto. Así las cosas, es importante tener 3 niveles por lo menos cuando uno quiere adquirir un hábito. Uno de mínima, que me garantice que yo cotidianamente lo voy a cumplir. Otro que sea intermedio y otro que sea el de máxima. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera adquirir el hábito de comer verduras, y no es algo que hago habitualmente, entonces yo puedo poner uno de mínima y decir en la semana, una de las comidas va a ser únicamente verduras. Y puedo tener un intermedio que sean 3 comidas en la semana, y puedo tener uno de máxima que sea 5 días en la semana voy a hacer una de las comidas con verduras. Esto me va a permitir seguir escalando, pero de inicio sería una buena forma de empezar a generar el hábito e ir acostumbrándome cada vez más. Lo bueno de estos 3 niveles es que a veces estoy en el nivel mínimo y me animo a ir al del medio. Tengo que tener suficiente distancia entre uno y otro como para que no sean lo mismo, ¿no? Tienen que estar bastante distantes, el mínimo del medio de máxima, eh, pero a veces uno está en el del medio, que suele ser el que uno más practica, y se anima a ir un poquito más allá y llega al de máxima, y la gratificación es muy importante en esos casos. Entonces, en resumen, tengo que tener un propósito que sea genuino, que tenga que ver conmigo y con mis valores. En base a esto, a esta cuestión genuina, mi mente se va a sentir más flexible. Tengo que practicar el autoconocimiento, tengo que hacerlo desde quien realmente soy, para que mi mente realmente se flexibilice y mi cerebro acepte generar nuevas rutas neuronales. Y comprometerme, asumir que en un principio voy a tener que comprometer atención en esto. Planificar, ver en qué momento del día lo voy a poner, cuál va a ser la clave, cuál va a ser el hábito en sí que me va a llevar a cumplir con mis objetivos, y practicarlo. Practicarlo, practicarlo y practicarlo, recordando que el esfuerzo va a ser siempre decreciente en la medida que yo vaya estabilizando este hábito y lo vaya fortaleciendo. Mi propósito, mis ideas ya no van a tener nada que ver, y va a ser simplemente un acto automático que me va a permitir hacer otras cosas mientras, de hecho, lo estoy cumpliendo. Voy a poder pensar en otras cuestiones. Y por último, aprender a manejar la ansiedad, que implica todo cambio. Los cambios implican que nosotros, cualquier cosa distinta hace con que el cerebro se sienta amenazado, viva como una situación amenazante todo aquello que implica un cambio. Y eso es lo que nos hace sentir ansiedad. Cosas como, podemos combinar cuestiones como caminar, cualquier ejercicio físico o el control de la respiración va a hacer con que el cerebro apague estos circuitos que se prenden cuando se siente amenazado, cuando siente que nosotros estamos bajo amenaza, y va a instalar estas cuestiones otros circuitos que tienen que ver con sensaciones de paz, de tranquilidad, que apagan los circuitos de la ansiedad. Eh, Podemos caminar, podemos andar en bicicleta, podemos hacer jardinería o podemos tener una huerta. El contacto con el verde de las plantas apaga estos circuitos de la ansiedad. O sea que ir caminando al trabajo es una manera de colaborar con el ambiente, de llevar una vida más sustentable, y a la vez nos estaría ayudando a bajar la ansiedad que nos implica el cambio de comportamiento, el nuevo hábito que estamos adquiriendo. Entonces, el ejercicio tranquilo, ¿no? No el ejercicio de alto impacto. El ejercicio tranquilo y el contacto con el verde de las plantas nos puede ayudar en ese sentido.
Bueno, y con esto terminamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Voy a dejar de compartir la pantalla